Lee un párrafo de Alberdi que habla de ese tema, incluso viene a lo de Artigas, dice, esto es lo que dice Alberdi, dice, en aquella época los pueblos no tenían más jefes regulares y de línea que los jefes españoles, no podían servirse de estos para hacerse independientes de España, ni de los nuevos militares que le enviaba a Buenos Aires para hacerse independiente de Buenos Aires, porque los del interior querían independizarse de los españoles sin caer en Buenos Aires. Sí, sin ser manejados por Buenos Aires. Y sigue Alberdi. Y hay las grandes guerras civiles. Claro. Y sigue Alberdi. Alguna vez, temiendo más la dominación de Buenos Aires que la de España, los pueblos se valían de los españoles para resistir a los porteños, como sucedió en el Paraguay y en el Alto Perú. Y enseguida echaron a los españoles sin sujetarse a los porteños. Esto es letra de Alberdi, ¿no? Más de una vez Buenos Aires calificó de reacción española lo que en ese sentido solo era una reacción contra la segunda mira de la conquista. ¿Qué hacían los pueblos para luchar contra España y contra Buenos Aires en defensa de su libertad amenazada de uno y otro lado? No teniendo militares en regla, se daban jefes nuevos, sacados de su seno. Como todos los jefes populares eran simples paisanos la más de las veces. Que ahí yo no estoy muy de acuerdo, porque algunas veces, o muchas veces sería, pero... La mayoría eran militares que habían peleado en la pero además la hubo defensa, gente muy instruida. Por ejemplo, Alejandro Heredia, que fue protector de Alberdi, fue el que le enseñó, le empezó a enseñar latín. O sea que no era ningún bruto. Rosas mismo sabe mucho más que alguno de los que tenemos ahora hablando en Plaza Congreso. Porque había leído, no sé, te habla hasta de los griegos, Rosas. Lo que pasa es que eso lo taparon. Hay una anécdota, por ejemplo, cuando le volían el caballo al Manco Paz, Estanislao López, estaban en medio de la campaña, entonces lo ponen en la tienda y le piden, y entonces el general Paz pide algo para leer. ¿Qué le dan? La Divina Comedia en latín. En un ejército que supuestamente eran los bárbaros en medio de la campaña, tenían un ejemplar de la Divina Comedia. Y en latín. Y en latín. Y en latín. Y la podían leer. Entonces sigo con Alberdi. Y los bárbaros, la primer y más brillante de las constituciones fue la constitución de Estanislao López en Santa Fe. Claro. Donde y Alberdi, inclusive le daba el voto femenino. Sí, Alberdi dice, ni ellos ni sus soldados, ellos por los caudillos, ni ellos ni sus soldados improvisados como ellos conocían ni podían practicar la disciplina militar. Tampoco es muy cierto, porque, por ejemplo, usaban la guerrilla, los montoneros, porque no tenían otra posibilidad. Es que no tenían, un ejército tendría que tener artillería y ellos carecían de artillería, pero por ejemplo, carecían de un montón de armamento como para... Claro, pero por ejemplo en algunas batallas de Artigas, hay historiadores incluso de esa época que dicen que usó tácticas que había usado Napoleón en no sé qué batalla, o sea que no eran tan improvisados como... Dice, al contrario, dice que no podían practicar la disciplina militar. Al contrario, triunfar de la disciplina, que era el fuerte del enemigo, por la guerra a discreción y sin regla, debía ser el fuerte de los caudillos de la independencia. Y sigue Alberdi. De ahí la guerra de recursos, la montonera y sus jefes, los caudillos, elementos de la guerra del pueblo, guerra de la democracia, de libertad y de independencia. Antes de la gran revolución no había caudillos ni montoneros en el Plata. La guerra de la independencia los dio a luz y ni ese origen los vale para tener perdón de ciertos demócratas. El realismo español fue el primero que llamó caudillos como apodo a los jefes americanos en que no quería ver generales. Lo que pasa es que los caudillos, y particularmente Artigas, fueron totalmente o ignorados o perseguidos porque no servían a los intereses de los que habían asumido el poder. Cosas inventadas. Era lo que Sarmiento lo llamaba la civilización del cuero, como que los caudillos, claro, a Sarmiento le gustaba la montura inglesa, las botas de goma y la capa, el paletó, le decía él, en vez del poncho, él usaba paletó. Que cuando iba en el ejército grande,
por ahí estaba por llover. Paletó es como se le dice al saco en portugués. Sí, claro, en francés. Y en francés también. Y tanto así que cuando iba todos lo cargaban, y en el ejército grande, antes de Cepeda, que por ahí medio se fue a largar a llover, y Urquiza le dijo, se le van a mojar las plumas, dice. Pero yo saqué mi paletó, dice, mi capa de no sé cuánto, dice. Entonces vieron lo que eran las ventajas de los ejércitos civilizados, dijo Sarmiento. Entonces Sarmiento, fíjate lo que decía de Artigas. Artigas es un bandido, un tártaro terrorista, jefe de bandoleros, salteador, contrabandista, endurecido en la rapiña, incivil, extraño a todo sentimiento de patriotismo, famoso vándalo, ignorante, rudo, monstruo, sediento de pillaje, sucio y sangriento ídolo con chiripá. Ese salvaje animal que enchalecaba hombres con cuero fresco lleva por séquito inseparable el degüello y la devastación. Eso es lo que decía Sarmiento de Artigas. Lo que pasa es que Artigas... Bueno, si hasta acá se festejaron cuando murió Güemes, y peleando por la patria, festejaron la muerte de Güemes. Claro. Acá fue publicado... Lo que pasa es que como Artigas... un festejo la muerte de Güemes, Martín Miguel de Güemes. Artigas era un tipo muy instruido. Él nació en 1764. Estudió en el colegio de frailes, de los franciscanos. Incluso tenía un tío que quería que se haga cura, pero a él le gustaba más el campo, e incluso los bailes, siempre le gustaba vestirse bien, no le gustaba de los frailes. Y de chico empezó a trabajar con el padre, fue al campo con el padre tenía campo y además era jefe de milicias, que ya había sido el abuelo de Artigas. Entonces... Y las milicias en Montevideo tenían un accionar permanente contra los bandeirantes que venían contra los bandeirantes, incluso contra los indios. Había indios muy agresivos, estaban los charrúas, se lo habían comido a Solís, imagínate. Pero, o sea, y entonces Artigas a los 14 años se fue del campo y empezó a hacer comercio con cueros, con frutos del país que le mandaba al padre que tenía en Montevideo. Y en esa época el contrabando, en realidad, estaba prohibido, pero, digamos, tolerado, porque era la única forma que tenían en la campaña de sobrevivir. Y Artigas empezó a pelear a defenderse y a correr a los portugueses, porque muchas veces le querían robar los arreos de hacienda que él llevaba. Entonces conocía la campaña tan bien que, ¿qué pasa? En 1795 forman el cuerpo de Blandengues. Y entonces le piden a Artigas, él se incorpora en 1797. Después interviene en la defensa de Buenos Aires, que después cruza el río y naufraga, y el gobierno le paga lo que perdió. Después defiende, cuando toman en 1807, cae Montevideo, Artigas queda afuera haciendo tipo guerra de guerrilla hasta que sacan hasta que lo sacan de Montevideo. Después tienen también enfrentamiento con Brasil, porque aprovecha Brasil para tomar la colonia. Claro. Y ahí el que defiende la colonia es precisamente Artigas. Y después, para no hacerlo muy saca largo, a los brasileros. Lo seguimos en otro programa. Sí, cómo no. Vamos a seguir este tema, pues es muy interesante. Para redondear un poquito, Artigas está en el cuerpo de Blandengues. Cuando se hace la Revolución de Mayo, Artigas, adhiere a la revolución. Se hace desertor. Porque en ese momento quien gobernaba el Uruguay era De Lío, que había sido un jefe militar mediocre, que llevó al desastre cada vez que hubo una batalla al ejército uruguayo, o las tropas que él comandaba, tanto en la defensa como en la conquista. Y Artigas estaba en Colonia, el jefe era un tal Muesca, algo así, un español, muy orgulloso. Entonces le reprocha a Artigas por una pillada que había hecho algún hombre de Artigas y le pide que se lo traiga, y Artigas le dice que aunque supiera dónde está no lo iba a traer, y se va. Entonces, digamos, lo declaran desertor.
Artigas, ¿qué hace? Viene a Buenos Aires y le ofrece a la Junta que él dice, yo voy a llevar las banderas hasta la muralla de Montevideo. Le dan 100 pesos para la campaña, que era más o menos lo que ganaba por mes un oficial del ejército, se lo dan para que haga la campaña. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve Artigas, ya en la campaña oriental ya se habían enterado que Artigas se había... Entonces, se levanta incluso en el arroyo Asensio, por eso el grito Asensio, se levanta la campaña contra, incluso algunos españoles, contra Montevideo. Y cuando llega Artigas lo nombran jefe. Y después comienza la historia cuando de acá de la Junta de Gobierno, bueno, el Triunvirato fue el que empezó ya a sabotearlo, de la Asamblea del año 13, que no le dejaron. Claro, lo saboteaban. Representantes, ya. Porque en definitiva, el 1810 fue un golpe del porteñismo, sin tener en cuenta las provincias. Y eso fue lo que originó la posterior. Y bueno, es un poco lo que yo... sí, lo que venías comentando. Lo que hablaba para cuando hablé de ¿Por qué Paraguay? no lo querían a Güemes? Porque Güemes era el caudillo de Salta, claro. Era el hombre de Salta. Y si bien peleaba contra las tropas... Y lo mismo pasó con San Martín en Mendoza. El gobierno de Buenos Aires lo tenía controlado a San Martín. Lo mandan a Mendoza para sacárselo encima. Pero él empieza a armar el ejército y se asustaron. Y ahí que lo destituyen. Y hasta le ponían, cuando él vuelve... triunfante de haber liberado Perú y Chile, le pusieron un tipo que era como el mucamo de él, que le abría las cartas, le abría las correspondencias, lo mandaban a controlar, y eso se lo hizo la masonería, porque le tenía miedo. Después del convenio de Pouchanca, ahí los tipos agarraron miedo a San Martín. Incluso Estanislao López se entera que lo querían matar. Sí, cuando él vuelve a ver a la mujer que estaba enferma, claro, entonces le ofrece su servicio. Le ofrece, le dice, le mando una partida para que lo lleve en triunfo hasta la Plaza de Mayo, le dice. Y que San Martín no acepta, entra de noche, escondido. Entra de noche. No quería, él siempre, en eso también San Martín fue un poco, siempre dijo que él no quería derramar sangre de hermanos, ¿no? Que inclusive le ofrecieron al gobierno los unitarios que habían derrocado lo manda a Lavalle a una comisión a ofrecerle el cargo a él, y él se niega totalmente, porque hay donde la famosa frase donde dice que como está la situación, una de las dos tendencias debería desaparecer, claro. Y él jamás iba a desenvainar la espada. Hay un historiador canadiense que es Ferms, que habla incluso por ahí de Rivadavia, y dice que Rivadavia le tenía una envidia enfermiza a San Martín y a todo hombre que triunfara, dice, y no ahorraba palabras para hablar mal de San Martín. Sí. Y hablando de Rivadavia, hay el fray, el padre Castañeda, y que era extraordinario. Sí, entre los periódicos. Como tenía un nombre radio filantrópico. Sí, tenía, porque él hacía un diario y entonces se lo secuestraban o se lo cerraban y habría otro en otro lado, aunque sea se cambiaba de ciudad o de provincia y había otro. Había algunos títulos de los diarios muy interesantes. Sí. Dice, Buenos Aires cautiva, vete portugués que aquí no es, era otro diario. Eu no me meto con ninguém, en portugués, etcétera. Doña María Retazos, el despertador teofilantrópico, místico, político. El despertador teofilantrópico. Bueno, entonces era un tipo muy picaresco, muy... Sí. Bueno, fue un baluarte. Sí. Y hablando de Rivadavia, le hacía versos a Rivadavia y decía, no hay porvenir maravilloso ni otro contenido más delicado que librarse del sapo del diluvio. El sapo es Rivadavia o Rivadubio o el Robespierre renegado. Y después le dedica incluso como una oración en el diario y le pone del nuevo Don Quijote de la Mancha, de la trompa grandísima, del inflado con antiparras, del sapo del diluviano, del escuerzo de Buenos Aires, del rey loco, del ombú empapado en aguardiente, del doctor en ignorancia, de la sota de bastos, líbranos Domini.
mucho